Bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 139, donde este año estamos aprendiendo a orar, orando con los grandes maestros de oración, pero centrándonos en los personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Hemos ido viendo ya grandes personajes bíblicos que nos han ido mostrando esta forma de orar ya en el Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a centrar con el personaje de Samuel, cómo Samuel nos enseña a orar. Y los vamos a centrar en dos pasajes bíblicos. Las dos se encuentran en el primer libro de Samuel. Concretamente, nos vamos a centrar en Samuel, capítulo 7, versículo del 5 al 6 y del 9 al 10, y también capítulo 12, versículos del 16 al 23. Y es que Samuel, la oración de Samuel, que es sacerdote y último juez de Israel, intercediendo por su pueblo, vemos en esa oración para que Dios le perdone sus pecados y lo defienda frente a sus enemigos. Vamos a escuchar un trozo, un poquito de esta parte bíblica en la que nos vamos a centrar en este día de hoy para aprender a orar orando. Y ahora, presentaos y contemplad el gran prodigio que el Señor va a realizar ante vuestros ojos. ¿No es hoy la siega del trigo? Voy a invocar al Señor para que mande truenos y lluvia, y así comprendáis y veáis cuán grande ha sido el pecado que habéis cometido a los ojos del Señor, pidiendo un rey para vosotros. Samuel invocó al Señor, y el Señor mandó truenos y la lluvia aquel día. Entonces todo el pueblo se sintió atemorizado ante el Señor y ante Samuel. El pueblo pidió a Samuel: intercede por tus servidores ante el Señor, tu Dios, para que no muramos, pues hemos añadido a todos nuestros pecados la maldad de pedirnos un rey. Samuel le contestó: no temáis, ciertamente habéis cometido esta maldad. Ahora bien, no os apartéis más del Señor y servidle con todo el corazón. No os desviéis siguiendo la nada, que ni aprovecha ni puede liberar, pues es nada. El Señor, en cambio, no abandonará a su pueblo en consideración a su gran nombre, porque se dedicó a haceros su pueblo. Por mi parte, lejos de mi pecar contra el Señor, dejando de interceder por vosotros y de enseñaros el camino del bien y la rectitud. Temed solo al Señor y servidle sinceramente con todo vuestro corazón, pues habéis visto lo mucho que ha hecho ante vosotros. Escuchemos ahora atentamente las palabras también de esta presentación del personaje de Samuel del biblista don Rubén. Sí, en los dos últimos días se nos ha presentado la madre de este gran personaje que, implorando al Señor, suplicando desde su dolor a las puertas del santuario de Silo, le pedía al Señor un hijo de sus entrañas, y así era bendecida por el sacerdote Elí. El último día escuchábamos este cántico de alabanza porque la petición de Ana había sido escuchada por Dios. Pues bien, hoy entramos en este personaje, fruto de la oración de esta santa mujer, Samuel. Creo que la clave, el corazón de la misión de Samuel lo expresa, como en tantos personajes del Antiguo Testamento, su propio nombre. Semuel sería traducido literalmente escuchado por Dios. Por tanto, el foco de atención cae en escuchar la voz de Dios y cómo Dios escucha nuestras súplicas. Muchas son las facetas de este personaje. Es un personaje bastante polifacético porque funciona como sacerdote, sucediendo en el cargo de sumo sacerdote a Elí. Funciona como profeta, anunciando a su pueblo y denunciando el pecado. Así, el primer oráculo de juicio que pronunciará será la caída precisamente de la casa de Elí.
y tantos otros oráculos, especialmente aquellos que tienen que ver con la institución y corrección de los defectos y pecados de los monarcas, muy concretamente de Saúl. También le encontramos ejerciendo como juez, de tal manera que Samuel es el último juez y aquel que da inicio a una etapa que marcará la historia de Israel, el nacimiento de la monarquía. Ahora bien, estas facetas, veámosla desde esta clave, desde la escucha de Dios. La primera de sus labores es profeta. Y es profeta porque escucha a Dios, está atento a la voz de Dios. El pasaje donde tal vez esto se pone más de relieve es ese que todos conocemos: Samuel niño en el templo, aquella noche escucha su nombre, Samuel, Samuel, y disponible de corazón se acerca al sacerdote Elí diciendo: aquí estoy porque me ha llamado. Sin embargo, no es capaz de reconocer que esa llamada, pronunciar su nombre, viene de Dios. Es el sacerdote el que le introduce y le ayuda a discernir la voz de Dios. Y gracias a esta indicación del sumo sacerdote, entonces Samuel responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta intimidad y este acostumbrarse de Samuel a escuchar la voz de Dios le hará su fiel testigo, y así valientemente dirá al pueblo y a los que luego gobernarán las faltas y pecados, como los profetas. También la segunda faceta, la que ejerce como juez, especialmente en Mizpá, pero también en Gilgal o en su ciudad natal Ramá, juzgando al pueblo y solucionando las pequeñas controversias que pudiera haber entre los israelitas, también es indicio de que escucha la voz de Dios. Para aplicar las normas generales que Dios nos ha dado a través de Moisés a los casos particulares. Pero lo que constituye a Samuel como juez es que ha escuchado y ha hecho vida precisamente esta ley del Señor. Samuel es presentado a lo largo de toda su vida como aquel íntegro, aquel que ha escuchado y ha cumplido en la propia vida la voluntad de Dios. Y por eso se convierte en juez con autoridad, porque primero lo ha vivido y desde esta experiencia de vida, desde el ejemplo de integridad, juzga. Esta será la razón por la que los israelitas se opondrán a que sus hijos le sucedan en el cargo, porque estos no están siendo tan íntegros como él. Y queda la última faceta, la sacerdotal, y en la que creo que don Francisco se va a detener, que es su papel de intercesor. No solo ha escuchado a Dios, sino que presenta a Dios las oraciones del pueblo para que Dios escuche. Este es su papel sacerdotal. Funciona como intermediario entre Dios y el pueblo, en ambos sentidos. Implora a Dios, como el sacerdote ofreciendo el holocausto de expiación, el perdón de los pecados. Y así, ante el orgullo de Israel, que tiene como consecuencia la pérdida del arca de la alianza raptada por los filisteos, Samuel implora el perdón de Dios. Dios escucha esta oración. Y aquí se cumple su nombre, escuchado por Dios. Pero al mismo tiempo, Dios y Samuel intercede para que el pueblo sea defendido de todo mal. No solo pide sobre el pueblo el bien, sino que pide a Dios la defensa del mal. Y así pide la defensa de este enemigo, que son los filisteos, y Dios, mandando un trueno, hace que los filisteos se dispersen. Esta labor de intercesor es la que se pone también de manifiesto en sus últimos momentos. Una vez que Samuel ha cedido puesto a la monarquía, ha ungido a Saúl, ha denunciado sus pecados y consiguientemente ha ungido al nuevo rey que le va a suceder, David empieza a ocupar un segundo plano y se retira a una comunidad de profetas. Sin embargo, cuando ve próxima su muerte,
se acerca al pueblo de Israel y les dice unas palabras preciosas que funcionan como testamento espiritual. En ellas se destaca la fidelidad de Samuel, pero la fidelidad que se manifiesta especialmente en esta última misión, la de interceder. El pueblo nuevamente se arrepiente de sus pecados, como hemos escuchado, que nos ha leído Alfredo, y él dice: yo no cesaré de interceder por vosotros a Dios. Pues aprendamos de Samuel a estar atentos a la voz de Dios, pero sobre todo a llevarla a la práctica, siendo fieles no solo en el cumplimiento en nuestra propia vida, sino en la transmisión de esta palabra de Dios. Aprendemos a orar orando y aprendemos a orar en nuestra Escuela Diocesana de Oración con estos grandes personajes de la Biblia. El personaje de hoy que nos ayuda a orar mirando a Cristo vivo en la Eucaristía, que es el objetivo principal de nuestra Escuela Diocesana de Oración, que no hay teorías, no hay una metodología así para, si acaso, la lección divina, leer la palabra, meditarla, orarla y contemplarla a la luz de la Eucaristía, pero prácticamente es tirarnos de cabeza a la oración. Nos encontramos con un personaje bíblico apasionante, que nos enseña y nos ayuda a orar, que es la figura de Samuel. Es un personaje que a mí me parece que está en la línea de los grandes orantes de la Biblia: Abraham, Moisés, Aarón, es decir, son Josué, son esos grandes personajes que sobre todo va a tener, como nos han explicado muy bien desde la perspectiva bíblica, tiene como un objetivo principal, que es la intercesión, que es una actitud muy sacerdotal y muy también, por supuesto, de nuestra vida orante. Me impresiona mucho esas palabras de Jesús cuando, hablando de los orantes, dice: ¿cómo no va a escuchar Dios a los que oran de día y de noche? Que es un poco también nuestra experiencia en esta adoración perpetua, que es un poco nuestra experiencia de orar y de estar con el Señor. ¿Cómo no va a escuchar al Señor aquellos que interceden de día y de noche? Por eso esto yo creo que sería como la primera actitud que tenemos que buscar. Yo diría como 3 palabras que definen la oración de Samuel. Estos días, preparando esta meditación, me encontraba con muchísimos textos donde aparece este gran profeta, con el cual se inicia también la monarquía en Israel. Este hombre también, que tiene su madre Ana, intercede por él y pide por él. Es decir, un hombre que está enraizado en toda la tradición bíblica. Lo primero que yo hablaría, y además muy actual también en nuestros proyectos de pastoral de nuestra archidiócesis de Toledo y preparándonos con toda la conferencia episcopal para tener pronto el Congreso de las Vocaciones, lo primero que yo diría es que la vocación de Samuel es la de escuchar a Dios. Shema Israel, escucha. También es impresionante cuando Salomón le dice a Dios: quiero que me des un corazón que escuche. Está en la línea también un poco de lo que el Papa Francisco en Dilesis nos amo, nos ha repetido a todos: volver al corazón. ¿Qué es orar? ¿Cómo ora Samuel? ¿Cuál es la oración de un hombre como este, que está tan enraizada su vida en el pueblo, en la tradición, pues por todo lo que significa profeta, todo lo que significa su dimensión sacerdotal, su inicio de la monarquía en el pueblo de Israel, su estar en el templo? Lo primero es escucha. Mirad, la oración fundamentalmente cristiana es escucha. Escucha al Señor. Es un poco también la idea de nuestro sínodo diocesano que comenzamos, ¿no? Es la escucha a la palabra de Dios, la escucha al Señor, la escucha a su voluntad, la escucha a los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Es el amor infinito del Señor
que nos lleva fundamentalmente a vivir con los sentimientos de su corazón. Yo creo que esta es la primera característica de lo que significa en nuestra propia vida esto, ¿no? Es decir, la escucha del Señor, la escucha del Señor. Yo creo que en ese sentido debemos escuchar al Señor, que nos está continuamente y nos lleva continuamente a vivir con los sentimientos de su corazón. Esa escucha que cuando Samuel va al templo, siendo un niño, la oración también se tiene que hacer de niño y de joven. No existe una edad para hacer oración. La oración acompaña todos los momentos de nuestra vida. Es verdad que será distinto orar como niño o como joven o como adulto o como una persona que vive una vocación misionera, pero en el fondo, y Samuel va al templo y escucha su nombre. Toda oración es la escucha de nuestro nombre pronunciado en la boca del Padre de Dios. Esa es la oración. Y Samuel, que no conocía a Dios todavía, en la noche del templo, como también Jesús se queda en el templo, como vamos a ver en todos los misterios de la Navidad, Jesús también se queda en el templo a los 12 años. Pues Samuel en el templo escucha su nombre, Samuel, 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 y va a decir, ¿quién me llama? No conocía todavía al Señor, como quizás tampoco conocemos nosotros al Señor. Es la oración la que me hace descubrir los sentimientos de su corazón. Es la oración la que es sintonía, que es orar. Decíamos muchas veces esa definición de San Juan de la Cruz: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Y Teresa de Jesús, la gran cumbre de la oración, no creo yo que sea la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, en una palabra, en escuchar, en una palabra, lo que va a decir Moisés, lo que va a decir Abraham, lo que va a decir Josué, lo que van a decir los grandes orantes de la Biblia y lo que va a decir Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Primera característica de nuestra vida de oración. Cuando venimos a orar, estar aquí, no venimos a mirarnos el ombligo, ni venimos a darnos vueltas a nuestros propios problemas, porque saldremos fuera con los problemas pero sin vida y sin solución. Tampoco venimos a dejar en un perchero nuestros problemas y nuestras dificultades, porque no podemos vivir también sin la realidad de lo que somos y de lo que tenemos. ¿Pero a qué venimos a orar? A vivirlo todo desde la fe, la esperanza y la caridad. Venimos a sintonizar con Jesucristo. Venimos como Samuel a decir, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Venimos a la escucha orante de quien se pone, podríamos decir, a lo que alguien ha definido como la oración, ponerse a remojo en Dios. Ponerse a remojo en Dios. Ustedes saben que cuando uno tiene una prenda sucia y quiere flotarla y limpiarla, pues tiene el peligro de romper la prenda. Pero si la pone a remojo con un poco de agua templada o caliente, echa algún poquito de detergente, poco a poco va saliendo todo. Eso es un poco la oración cristiana, ponerse a remojo con Dios. ¿Para qué? Para que vaya saliendo en nuestra vida y podamos decirle en todas las circunstancias de nuestra existencia, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No he venido a orar más que a hacer tu voluntad. No he venido más que a estar contigo. Me interesa más tú que mis pensamientos sublimes. Me interesa más estar contigo que estar aburrido o estar entretenido. Me encanta mucho más mirarte y dejarme mirar por ti que todas mis maravillas de intuiciones que puedo tener. Me fascina más tu corazón que todas las luces que puedo descubrir y que muchas veces son efímeras. Por eso es tan importante esta primera actitud en la oración. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es la actitud que tiene Samuel, incluso sin conocer profundamente al Señor todavía. Porque a veces cuando estamos orando, uno dice, yo me pondría a orar si tuviese más fe. Bueno, pues orando aumenta tu fe. Si tuviese más esperanza, pues orando aumenta tu esperanza. Si tuviese más caridad, pues orando se acrecienta el corazón y la capacidad de amar. Es como cuando uno no tiene
realmente fuerza para tirarse al agua? Pues no aprender a nadar, porque fuera no se nada, fuera lo que se hace es ejercicio con mucho, una especie de gimnasia sueca, pero se aprende a nadar uno cuando se tira al agua, aunque el agua esté fría, aunque el agua a veces dé la sensación de que no somos capaces de hacer pie, aunque el agua a veces dice, ay Dios mío, pues qué momento tan... Pero uno empieza a moverse, empieza a hacer ejercicio, empieza a poner en práctica lo que sabe y la oración le va transformando el corazón. Primera actitud que tiene Samuel, escucha Israel, escucha al Señor, vuelve a tu corazón, vuelve al hogar de la intimidad con el Señor, con Dios nuestro Padre. Segundo, que lo han explicado muy bien Rubén como biblista, yo creo que la segunda característica de la oración de Samuel es la oración de intercesión, es decir, la oración sacerdotal. Esta para mí es la clave de toda la oración fundamentalmente de este hombre. No destaca ni por su inicio de monarquía, ni por ser un juez, ni por ser profeta. Sobre todo él destaca, Samuel, porque es una intercesión sacerdotal. Es decir, está con Dios y está con su pueblo. Está con el Señor y está con la gente, ¿no? Eso que han orado los grandes orantes, ¿no? Señor, convierta a mi pueblo. Cuando el cura de Ars entra en su pueblecito de Ars y se coloca su cabeza allí delante del sagrario y le dice al Señor, Señor, convierta a mi pueblo. Es una intercesión y es una oración sacerdotal. Muchas veces la gente se pasa la hora de oración personal o cuando estamos orando. ¿Y qué le digo yo al Señor? Pues mira, preséntale rostros de personas que amas y que quieres e intercede por ellas. Sé puente entre Dios y los hombres. Intercede, pide, grita, llora. A veces la oración es eso, es un grito en la noche. Y por eso es tan importante lo que Samuel nos enseña y que es tan precioso en nuestra propia vida, ¿no? Samuel nos enseña una oración sacerdotal, una oración de intercesor, una oración que se pone por una parte de Dios y por otra parte de los hombres. Y ahí en medio de él como intercesor está pidiendo la fuerza y el amor de Dios, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Moisés, que también es como una imagen de lo que es una intercesión sacerdotal, podríamos decir, pero sobre todo está clarísimo en Samuel, ¿no? ¿Por qué? Porque es en el fondo que le dice un momento Moisés a Dios, o me haces caso, o ayudas a este pueblo que me has dado, o me borras del libro de la vida. En el fondo es una oración de intercesión, pero valiente, ¿no? Y esto lo hace también Samuel. Samuel se pone, es como ese puente, el puente, los puentes que son tan importantes, no los muros, sino los puentes. Cuando hicieron los muros en Tierra Santa, en Israel, allí aquellos muros, dijo el Papa Juan Pablo II, no hagáis muros, haced puentes que unan. Pues eso es la oración, no son muros, no es un muro que yo me tengo ahí, sino la oración es un puente de intercesión que une a Dios con los hombres. Es como esa escala de Jacob que hemos visto también en nuestras escuelas diocesanas de oración, que sábado tras sábado tratamos de explicar y de una manera sencilla, pero también aprender a orar orando, desde la propia experiencia orante que tiene la Iglesia. Y Samuel es un intercesor, un grito, un llanto, una oración, una petición al Señor, un presentarle nuestras necesidades. Mirad, cuando a veces te aburras en la oración, que es muy sano aburrirse en la oración, muy sano, como es muy sano aburrirse en el amor. El amor no tiene por qué ser divertido, es mucho más que ser divertido. Una madre que está con su hijo, que le va a divertir un niño de 2 añitos, de 1 añito que le da de comer o está allí con él, pues le puede hacer alguna gracia alguna vez, pero no es divertido. Solamente que se divierte mucho más en otro sitio. Pero sin embargo no lo cambia por nada del mundo ese rato de estar con su hijo, porque es mucho más que una diversión, es una vida. Y la oración es eso, es orar para vivir. Es una oración que te va haciendo vivir. Por eso los mejores momentos del día
Y yo lo digo muchas veces, es la oración de cada día. Mirad, quien no reza cada día no estrena su vocación. No estrena. El sacerdote que no se pone a orar delante del Señor no estrena el gozo de su vocación. La vida religiosa, la consagrada, que no hace su rato de oración, no estrena el gozo de seguir a Cristo pobre, casto y obediente. Quien está casado o casada o buscando la voluntad de Dios y no ora, no se entera de lo que vive, no se entera de lo que es la vida. O vive la vida en el blanco y negro del color humano, pero no en el color de la esperanza, que es el color del que tiene trato de intimidad con el Señor. Como nos recuerda Samuel, primero en el templo, escucha, pero después en la vida, como intercesor. La característica, yo leía estos días muchos libros y muchos textos dedicados al Evangelio, y sobre todo muchos textos dedicados sobre todo al profeta Samuel, a este hombre, ¿no? Al libro de Samuel, que es una gozada, por cierto, y que sería fruto también de nuestra escuela diocesana de oración, profundizar y leer esta palabra de Dios, los grandes personajes bíblicos, además que aparecen en los Salmos también, que al año que viene, si Dios quiere, dedicaremos todo el año a profundizar en los Salmos, en que es la oración de Dios hablando con Dios, y es la oración que somos introducidos nosotros a través de estos textos, donde en los Salmos hay oración de alabanza, de acción de gracias, de intercesión como Samuel, de petición, de perdón, todas las actitudes orantes que tenemos nosotros en nuestra escuela diocesana de oración y que las tomamos de la palabra de Dios. Por tanto, fundamentalmente, y segundo, Samuel, el sacerdote que intercede como pontífice, que une el puente de Dios con el puente de los hombres, que es capaz de testimoniar con su propia vida el amor de Dios, y que lo que hace Samuel como intercesor es hablarle a los hombres de Dios y hablarle a Dios de los hombres y de la gente, hombres y mujeres de su tiempo. Y esto es un poco lo que es también nuestra intercesión y nuestra vida de oración. Nosotros le hablamos a Dios, pero de nuestra vida, pero también le hablamos de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Le hablamos también de esa persona que nos ha dicho: reza por mí que estoy haciendo un examen difícil, reza por mí que tengo una operación delicada, reza por mí que me están haciendo un chequeo y no sé qué me han encontrado, reza por mí que tengo un momento complicado en mi vida, reza por mí que estoy en crisis en esta vida que estoy viviendo, reza por mí que voy a hacer una experiencia de oración o de retiro, reza por mí. Y entonces tú le hablas a Dios de los hombres, y a los hombres les hablas, y mujeres les hablas de Dios. Y esto es un poco lo que es un intercesor, alguien que ora como Samuel, con esas actitudes sacerdotales. La oración de Samuel es una oración bellísima, porque es la oración del que vive con los sentimientos del corazón de Cristo. Es la oración del que vive en su vida transmitiendo los gozos, las alegrías y las esperanzas, que es un poco lo que es nuestra vida y nuestra existencia. Por eso es tan importante a la hora de plantear la oración, primero la escucha, segundo la intercesión. Lo que destaca sobre todo Samuel en su oración es que es un intercesor nato, es que su oración es un grito, es una llamada, es un decir: aquí estoy para hacer tu voluntad, es un pedir por su pueblo, un convierte, Señor, a mi gente, convierte, Señor, a los que has puesto en mi camino, ayúdame a vivir la vida con tus sentimientos, hagamos y volvamos al corazón, volvamos a la vivencia profunda de lo que es el amor de Jesucristo. En ese sentido, por eso podemos una y otra vez decir y pensar todo lo que significa vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y tercero y último, mirad, ¿qué sería también el núcleo de lo que es la oración de Samuel? Escucha, oración sacerdotal, intercesión, y lo último es que la oración nos hace descubrir, en la oración vamos descubriendo algo que para mí es fundamental en nuestra propia vida, ¿no?
y vamos descubriendo al orar que tenemos que vivir transparentemente nuestra relación con Dios. Cuando comentábamos al final de la vida, Samuel se retira en un momento, se retira pues para orar, pero luego vuelve otra vez, y vuelve otra vez a su pueblo, a su gente, vuelve otra vez a su vocación, a su origen, vuelve otra vez a vivir sembrando esperanza, vuelve otra vez a lo que significa en su vida algo tan maravilloso como es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso yo creo que en ese sentido, a mí me parece que la clave de toda nuestra vida de oración está precisamente en esto. Toda nuestra vida de oración está en que yo delante de Dios me ponga transparentemente. Uno no tiene que tener máscaras delante del Señor. Él conoce tu corazón, conoce tus sentimientos, conoce tus entradas y salidas, como dicen los salmos, conoce también incluso tus contradicciones, conoce tus pecados, conoce tus incoherencias, conoce también tu valentía, tu arrojo, tu deseo de ser de Dios. En este sentido, yo creo que Samuel nos habla de cómo para ser intercesor hay que ser transparente. Es decir, hay que vivir esa experiencia profunda del Dios, del amor de Dios, de ser transparente, que verdaderamente lo que hacemos muchas veces es presentarnos delante de Dios como somos. Si ya lo dijo él cuando empieza su vida de oración en el templo, pequeñito Samuel, que no conocía a Dios y que tiene que ir al que está haciendo oficio en el templo, al profeta, a decir, ¿quién es el que me llama? Y cuando me llama, ¿qué tengo que responder? Y le dice el que le acompaña en la vida de oración, en los primeros momentos ya de niño, di, aquí estoy, Señor, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad, que es la actitud también con la cual entra Jesús, dice la carta a los hebreos, en el seno purísimo de la Virgen. Pero segundo y fundamentalmente es un momento para que nuestra oración también con Samuel sea una oración de intercesión, de súplica, de petición, de grito, de oración en la noche, ¿no? Esto es un poco lo que yo creo que debería de ser también nuestra vida de oración. Orar significa fundamentalmente que tengamos esta actitud que es fundamental en nuestra vida, que es una oración de intercesión. Y por último, que esta oración de intercesión, de estar con el Señor, de sintonía, porque mirad, Samuel en su oración está muy cerca de Dios, pero muy cerca también de la gente. Hay un cuentecito, una reflexión que a mí me parece muy interesante y que es de San Francisco de Asís, que él cuando habla cuál de los pájaros más o menos o de las aves del cielo le gustaría ser. Y entonces él dice, ¿te gustaría ser águila real con los vuelos allí altos hacia el cielo? Y pues no me siento llamado. Las águilas reales se pierden en el cielo y casi se olvidan de los hombres y de la gente. Allí están en su... ¿O te gustaría ser como el cisne que se deslice? Tampoco, decía Francisco de Asís, porque el cisne, más o menos, ¿no?, se desliza en las aguas cristalinas y está tan embebido en su belleza y en lo que significa que se olvida de todos. O el ruiseñor, tampoco, transportado y sobre todo lleno de sus trinos y de sus bellezas y tan ensimismado en sí mismo y en sus cánticos que también se olvida de todo. Y dice Francisco de Asís, a mí me gusta ser como las alondras. La alondra. La alondra es el ave que hace sus piruetas en el cielo, pero baja a comer en el surco donde está la gente, el labrador, el agricultor que está sembrando. Allí está cerquita la alondra, que le gusta estar haciendo piruetas en el cielo azul, pero también cercano a todo ser humano, cercana a la persona que está allí en el surco de la vida, a todas las personas que trabajan en el campo, a todas las personas. Me gusta ser alondra de Dios. Bueno, pues esto es un poco lo que podíamos decir que es la oración de Samuel. Es una oración que por una parte tiene esa escucha, por otra parte es el sacerdote intercesor, pero por otra parte en su transparencia sabe que no puede alejarse
de los demás. Entre otras razones porque nosotros no somos mejores que ellos y porque a nosotros nos interesa la vida de los que Dios pone en nuestro camino y porque a nosotros nos interesa mucho pues vivir cerca como la alondra de la gente que sufre. No nos va a interesar la gente en nuestro mundo. ¿Podemos hacer una oración que me olvide de los demás? Pues precisamente lo que nos enseña Samuel es a ser intercesor de toda la humanidad. Me puedo olvidar. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, dice un salmo. No me olvidaré nunca de las personas que Dios ha puesto en mi camino. Los amaré. Y eso es lo que verdaderamente hace que nuestra vida sea algo tan precioso y tan lleno de vitalidad y de amor a los demás. No olvidar nunca. Termino contando una anécdota que cuenta, no sé si conocéis la vida de Antonio Abad, la vida de Antonio Abad, que la narra San Atanasio. Es una preciosidad de vida, la vida del gran Antonio, ¿no? Gran Antonio, que es una de las vidas de santos más conocidas, y lo cuenta también un santo, San Atanasio. Y cuenta él que estando un día en el desierto orando, Antonio Abad tuvo una revelación del arcángel San Gabriel que le dijo: mira, Antonio, en Alejandría hay un zapatero que es más santo que tú. Uy, se puso muy nervioso Antonio Abad. Un zapatero más santo que yo, que deja todo, que lo he vendido todo, que estoy en el desierto, que no me dedico más que a orar y a la vida de penitencia. Hay un zapatero más santo que yo. Vete allá a verlo. Y se va a Alejandría. Y dice que entra allí y en efecto en toda la calle allí estaba, todo el mundo sabía de la santidad de este zapatero. Y le pregunta a Antonio Abad: ¿qué haces durante el día? Y dice: pues mira, dedico 3 partes al día. Una parte la dedico a la oración, otra parte al trabajo y otra parte al descanso y a mi sustento. Y dice Antonio Abad: yo mucho más santo que esto, que este hombre, mucho más. Yo ni como, a veces penitente, sacrificado. ¿Cómo va a ser este zapatero más santo que yo? Y dice lo segundo, le pregunta: ¿y la pobreza y los pobres? Pues dice él, pues también hago 3 partes. Una parte para los pobres, otra parte la doy a la iglesia y otra parte a mi sustento. Y dice Antonio Abad: pues fíjate, yo mucho más santo que este hombre porque lo que me dedico es sencillamente a todo. ¿Cómo voy a decir que es más santo que yo? Vamos, está clarísimo. Y por último, dice que Antonio Abad veía cómo entraba gente allí a hablar y consultar a este zapatero, gente ruda, difícil, que no sabía, gente pesada. Y dice que en un momento Antonio Abad se puso nervioso: pero ¿cómo los aguantas? ¿Cómo aguantas a esto? Y dice que se le caían unas lágrimas al zapatero de Alejandría y le dijo: por ellos, por cada uno de ellos estoy dispuesto a dar la vida y bajar si es preciso con ellos al infierno. Quería tanto a la gente que Dios ponía en su camino que era capaz de dar la vida por cada uno de ellos. Mirad, esto es lo que nos enseña el profeta Samuel. Desde aquí escuchar al Señor, desde la intercesión y desde saber esa cercanía de intimidad con nuestro Dios, con nuestro Padre Dios, pero también la cercanía a cada ser humano que sufre en su cuerpo o en su alma. Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo un círculo sin afueras, incluir en el movimiento al mundo entero y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno.
aprendí en esta escuela, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Quiero apretarte en el vientre de tu madre, aún no nacido, siendo hombre ensangrentado y crucificado. Quiero abrazarte en la blanca hostia y en la vida que me has dado, en el sufriente y en quien tengo al lado, siendo siempre tu prójimo y necesitado. Invítame a entrar en ese abrazo y aprendí en esta escuela, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Como en cada escuela diocesana de oración, después de la canción vamos a escuchar el testimonio. En este momento vamos a escuchar el testimonio de un joven, hijo de Gaspar y María Luisa, y el hermano de Enrique. Es feligrés de la parroquia Santa Batí de Silva y allí ejerce su docencia, dando catequesis y formación a los niños, y además es miembro de la Mesa de la Juventud del Arciprestazgo de la ciudad de Toledo. También participa sirviendo en los retiros de Bartimeo y estudia Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en el campus de Toledo. Escuchemos atentamente el testimonio de Miguel Barbero Pablos. Vengo a contar un poco, como ha dicho don Alfredo, pues sencillamente lo que supone la oración, pues para mí, ¿no? Siguiendo la trayectoria de mi vida, mi oración comienza desde que yo era pequeño, porque gracias a Dios pues nací en una familia cristiana practicante, ¿no?, que me inculcó pues el valor de la oración desde que tengo uso de razón. Y una oración que en un primer momento, pues en esta etapa infantil, podía decirse que era una oración pues más inmadura, que sin embargo recuerdo pues con mucha alegría, ¿no?, porque aunque fuera una oración inmadura, desde tan pequeño había oración en mi vida, ¿no? Y pues mis padres me inculcaron el empezar a tener presente a Dios, aunque fuera pues un momento al día, ¿no? Ya fuera pues por la noche, a mediodía con el rezo del Ángelus, ¿no? Pues como ha dicho don Francisco, eso es la oración. Al final, intentar tener presente a Cristo en, en cada momento del día, ¿no? Entonces, pues,
he ido viviendo mi fe pues todos estos años, y la fe pues va madurando con el tiempo, y con ella la oración, ¿no? Y concretamente en el año 2022, pues varios jóvenes de la ciudad de Toledo, en ese verano, fuimos a una peregrinación, la Peregrinación Europea de Jóvenes, ¿no?, en el que nos reuníamos varios jóvenes de la ciudad a hacer el Camino de Santiago, y fue un verano en el que mi vida de fe pues cambió por completo, porque yo conocía a Cristo, ¿no? Había vivido pues una fe practicante, pero es en ese momento cuando me doy cuenta o me empiezo a dar cuenta de quién es Dios, ¿no? De que realmente me escucha, de que realmente pues me ama, de que está ahí para mí. Y bueno, pues ese verano empiezo a tomarme más en serio la oración, ya no una oración para cumplir, ¿no?, diariamente, sino una oración de verdad para hablar con Él. Me doy cuenta de que Jesús es una persona real, que puedo hablar con Él, que puedo compartirle mi día, mis problemas, mis inquietudes, y de que verdaderamente Él me escucha, ¿no? Y puedo pues compartir con Él lo que me pasa, y eso pues para mí es un descubrimiento muy grande, porque supone empezar a vivir cada día teniendo al Señor más en cuenta, ¿no?, a través de la oración principalmente. Luego fui descubriendo pues los sacramentos, la misa diaria, que pues gracias a Dios practico actualmente, y pues que también me acerca diariamente en este seguimiento del Señor. Y pues pude descubrir que la oración es ese rato diario con el Señor, ¿no?, en el que Él y yo hablamos, y yo le expreso lo que me ocurre, y Él lo que Él quiere, ¿no? También donde aprendo a descubrir cómo es Cristo, cómo dio la vida por mí, cómo es, ¿no? Dedicando también a la lectura pues del Evangelio en ciertas ocasiones. Y bueno, esta oración, pues como he dicho, va madurando con el tiempo, y poco después de ese verano en el que he dicho que empecé a tomarme la fe más en serio, pues voy incluyendo pues nuevas oraciones, ¿no? Descubrí el amor que nos tiene nuestra Madre la Virgen, y con ella empecé a rezar el Santo Rosario a diario, siendo para mí un momento muy especial en el que pues también puedo compartir mi día a día con ella, ¿no?, teniendo una madre que sé que me ama, que está cerca de Él, y que lleva mis súplicas, mis problemas, pues se los lleva directamente a su Hijo, ¿no? Es un alivio pues tener esta oración presente. Luego, tras finalizar el instituto y comenzar la carrera, como ha dicho don Alfredo, estudio aquí al lado, en la Facultad de Ciencias Sociales, pues yo conocía esta capilla, pero no venía mucho, y me propuse venir siempre todos los días antes de clase un rato, pues para empezar el día con el Señor, orando con Él, entregándole el día, pidiéndole pues porque el día saliera bien, ¿no? Y fruto de estas visitas al Santísimo, pues descubrí también una oración importante mía, que es la liturgia de las horas, ¿no? Pues una serie de oraciones con las que tienes presente al Señor por la mañana, por la tarde, ¿no?, en la noche al despedir el día. Entonces, pues el rosario, la liturgia de las horas fueron oraciones que fueron enriqueciendo esta vida de oración, ¿no? Estas pues, oraciones en las que no solo hablo con Dios, sino en las que también Él me habla a mí, y puedo compartir con Él mi día, ¿no? Al final, gracias a Dios he podido descubrir que un día sin oración, pues, como ha dicho don Francisco, carece sentido, ¿no? Porque un día sin oración es un día sin compartir con el Señor, ¿no? Y un cristiano pues que quiere vivir su vida siendo fiel a Cristo y siendo, pues, siguiéndole, al final es muy difícil hacerlo sin la oración, ¿no?
Una oración que no solo se basa en rezar, sino en compartir, en abrirte con Él y expresarle todo lo que quieras, ¿no? La transparencia, pues, es importante en este sentido, ¿no? Aprender a ser sincero con Él y bueno, pues doy este testimonio, ¿no? De que al final hay que abrazar la oración, hay que abrazar ese hablar con Cristo, hablar con su madre, hablar con Dios en definitiva, ¿no? Y poder decirle lo que sientes, lo que quieres y abrirte a que Él también te diga, ¿no? Porque la oración no puede ser egoísta, ¿no? No puedes hablar tú solo. Él también está esperando a que vengas aquí, a que le dediques pues un rato aunque sea y puedas decirle pues lo que quieras, ¿no? O simplemente estar con Él. La oración también yo creo que puede ser sencillamente no hablar, sencillamente estar con Él, mirarle y saber y de verdad ser consciente de que estás en su presencia, estás delante de Él, ¿no? De aquel que ha dado la vida por ti, que te ama. Eso también es oración, ¿no? Estar sencillamente, pasar tiempo con Él. Entonces, bueno, pues actualmente a través de esta trayectoria de madurez, pues todavía tengo mucho a aprender, ¿no? Pero gracias a Dios la oración forma parte de mi vida, ¿no? Y bueno, pues yo os animo a vosotros también a que abracéis la oración y que la incluyáis en vuestro día, ¿no? Y no, como pues última premisa, pues que no dedicarle a Cristo ratos sueltos, ratos que nos sobran, sino de verdad esforzarse por ofrecerle tiempo que necesitamos, ¿no? No dedicarle los últimos minutos que ya no tenemos nada que hacer, sino buscar tiempo para precisamente estar con Él, porque eso es lo que más valora Él, ¿no? Que dejemos el día, lo que tenemos en el día que hacer y se lo dediquemos a Él, porque todo ese tiempo invertido en Él, pues al final tiene su recompensa, ¿no? Y Él lo valora infinitamente. Después de este testimonio de Miguel, les emplazamos hasta la semana que viene, ya sí, después de Navidad, perdón, ya volveremos con todos ustedes en esta Escuela Diocesana de Oración. Que pasen unas felices Pascuas de Navidad y que el Señor que viene a nuestras vidas nazca también en sus corazones. Nos vemos después de Navidad. Gracias.